Amados hermanos, buenas tardes, amada iglesia en la unidad de la fe. Buenas tardes a todos. Doy gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos comunicar. Doy gracias a Dios por la palabra que hoy nos va a dar y pidiéndole y rogándole a nuestro Señor que esta palabra haga rema en nuestras vidas, que transforme nuestros pensamientos a pensamientos de bien, a pensamientos de obediencia. Doy gracias a Dios, pues a Dios por todo ello. Hermanos, vamos a continuar hablando sobre la fe. Hoy el tema es caminemos por fe. Vuelvo a repetirlo, caminemos por fe, como una invitación, hermano precioso. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 7, en la versión Reina Valera 1960. Leamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Hermano precioso, iglesia, en la unidad de la fe, hermanos todos, si yo hoy les preguntare, o si Dios nos preguntare hoy, ¿cómo caminamos? ¿Cómo estamos caminando? Si estamos caminando por fe o estamos caminando por vista. ¿Tú cuál sería tu respuesta? ¿Qué le responderías o qué me responderías si yo te preguntase eso? Mira, hermano, aquí en esta vida solo hay dos medios por los cuales podemos caminar el camino de la vida. Puedes caminar el camino de la vida con fe o puedes caminar el camino de la vida con la vista. Por lo tanto, o caminamos el camino de la vida con la fe o por vista, por fe o por vista. Ahora, ¿qué significa caminar por vista? Caminar por vista, hermanos, significa que necesitamos conocer todos y cada uno de los detalles del plan de Dios para que podamos obedecer sus mandatos, sus decretos, sus estatutos, para que podamos sujetar nuestras vidas a ese plan. Es decir, que primero tenemos que ver cómo está ese plan, cómo se desarrolla, tiempo, modo, lugar, circunstancia, tiempos, etc. Y tener la certeza de que el resultado va a ser positivo o benéfico para nosotros. Y solo cuando eso suceda, podemos dar el primer paso. Eso significa caminar por vista. Caminar por vista significa que primero voy a ver dónde voy a llegar, cómo voy a llegar ahí y qué medios tengo para llegar ahí, cuál es el plan de Dios, cuáles son los detalles de Dios, para que yo ya viendo el resultado pueda yo dar ese paso, pueda caminar ese camino, por decirlo de alguna forma, hermano. Tiene que ser aceptable o admisible a mi razonamiento, a mi pensamiento. Tiene que tener una lógica. Tiene que ser admisible desde el punto de vista de mi razonamiento humano. Eso es caminar por vista. Ahora, caminar por fe es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, confiamos en Dios y obedecemos a Dios. Aun cuando el obedecer implique riesgos para nuestras vidas. Aun cuando obedecer significa que no hemos visto el resultado, que nada es visible ante nuestros ojos. Aun cuando implique que ante nuestra razón y nuestro entendimiento no tiene lógica, no se le entiende, no se le comprende y no entienda yo nada, aun con ello camino porque sé que es la voluntad de Dios. Ese es caminar por fe. Es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, lo creemos, confiamos en Él y como consecuencia de ello
obedecemos. Y por lo tanto damos el primer paso hacia el camino que Dios nos esté indicando, o hacia el caminar que Dios nos está señalando. Hoy vamos a tomar como punto de partida lo que es el libro de Génesis, la vida de Abraham, el ejemplo de Abraham, que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Hermano precioso, Dios desea que dependamos de Él, porque Él quiere que lleguemos, ¿sí?, a la tierra prometida. Porque Él quiere que lleguemos a esa vida que Él ha planeado para nosotros desde el comienzo de los tiempos. Amén. Vamos a ir pues directamente a ver el ejemplo de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 8, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén y amén. Abraham, que en un principio este era el nombre que había recibido, fue cambiado por Abraham. Y este hijo de Dios, este siervo de Dios, se conoce como el padre de la fe. Él anduvo, ¿por qué como padre de la fe? Porque él anduvo por fe. Desde los inicios, él siempre caminó por fe. Aunque en su caminar por ahí haya tenido problemas, haya que atravesar por valles de sombra, aunque haya habido en un momento problemas que sortear, él caminó por fe. Él fue el patriarca del pueblo de Dios, el patriarca del pueblo judío. Amén. Y aquí vemos cómo él recibe una orden, oye la voz de Dios, en el cual se le da instrucciones, se le da órdenes, pero también dentro de esas órdenes se les da promesas, maravillosas promesas, grandes promesas, pero también se le dice que irá a la tierra que se le mostrará. No se le dice que llegará a la tierra que ya le fue mostrada, tal vez en algún sueño o en algún viaje que pudo haber hecho con anticipación. No, aquí a él se le dice Dios, le dice Jehová, le dice: vete, deja tu hogar, deja tu familia, tu parentela, deja todo acá y vete a la tierra que te mostraré. Él no había visto nada. Eso es caminar por fe, hermanos. Él oyó la voz de Dios, creyó, confió, y como consecuencia de oír y confiar, obedeció. Y él dio ese paso de fe, él caminó por fe. Vamos a tomar esta palabra como base para analizar cuáles son los requisitos que debemos cumplir para poder caminar por fe.
Y lo vamos a retomar de esto. Ya te lo dije. Uno de los primeros requisitos que vamos a obtener de analizar con detalle esta parte de la palabra de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 8, analizando escudriñando esta parte de la palabra, vamos a extraer esos requisitos que nos son necesarios para poder caminar por fe y no por vista. Amén. Veamos el primer requisito. El primer requisito es escuchar a Dios. Saber escuchar la voz de Dios. Eso no es fácil, hermano. Porque para poder escuchar la voz de Dios, tienes que desearlo. Tienes que anhelarlo. Tienes que buscarlo. Tienes que buscar ese lugar secreto, esa carpa del encuentro, ese monte santo. Tienes que anhelarlo con todo tu corazón. No cabe duda que Abraham, aunque había vivido en un pueblo de idolatría, él en su corazón anhelaba conocer, escuchar la voz del Dios verdadero, y fue por eso que él, no dudo que él anhelara en su corazón escuchar la voz de Dios. Y fue que primero veamos en Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 y 3, veamos que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, Jehová ya había hablado a Abraham, de lo que se traduce que ya Abraham había escuchado la voz de Dios. Por eso el primer requisito es escuchar la voz de Dios. Dice aquí, sigo leyendo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, ahí hay una orden, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, vemos cómo oye la voz de Dios, y dentro de ese escuchar la voz de Dios, escucha mandatos. Vete, deja tu casa, haz esto, haz lo otro. Y luego Dios le dice, y yo te voy a bendecir, y le dice todas las bendiciones. Como el escuchar la voz de Dios, sin duda, Abraham tenía un oído espiritual como para no solo escuchar la voz de Dios, sino escuchar también sus mandatos, escuchar también que a veces nosotros estamos muy prestos para escuchar las bendiciones de Dios, pero no queremos escuchar sus mandatos. Entonces, acá Abraham nos muestra que tenía un oído espiritual, porque no solo oía lo que él le convenía escuchar, hermano lindo, precioso, sino también escuchaba la voz de Dios en su aspecto general. No solo escuchaba las bendiciones o que Dios le había hablado, sino escuchó también su mandato, sus decretos, sus estatutos. Y eso es lo que también nosotros necesitamos escuchar. Dios generalmente te va a mandar a hacer algo. Dios generalmente te va a pedir a que hagas un sacrificio, a que dejes lo que tal vez tú ya estabas acostumbrado, que dejes tu confort, que dejes esa estabilidad que tal vez ya tenías o que ya tienes y que estás cómodo y que no quieres dejar. Por eso es muy importante que primero que nada escuchemos la voz de Dios, porque en la voz de Dios va su mandato, porque en la voz de Dios va su decreto, pero ahora te lo cambio también, hermano, en la voz de Dios también van sus bendiciones, van sus maravillosas y grandes promesas. O sea, Dios da un paquete completo, integral, pero para poder llegar a cumplirlo, a obtenerlo en su generalidad, tenemos que caminar por fe. Dios le da a Abraham un mensaje e instrucciones que tenía que cumplir, y Abraham lo hace. Abraham escucha la voz de Dios, escucha todas sus indicaciones, escucha lo que tenía que hacer, y también, hermano, creo sin lugar a duda que por un lado
lo motivó la voluntad de Dios, ese mandato de vete, vete, porque no decía, a ver si quieres ir, Abraham, no. Era un mandato claro, concreto, conciso y preciso. O sea, era preciso, conciso. Vete. No cabe duda que eso también fue el primer factor que lo motivó. Pero no cabe duda, hermano, te lo vuelvo a repetir, que también lo motivó a obedecer esas grandes bendiciones y esas grandes promesas. Cuando da Dios, Dios manda hacer algo, hermano, no es porque sea un Dios autoritario, un Dios mandón, por decirlo de alguna forma, sino porque nos ama y Él tiene preparado grandes bendiciones para nosotros. Su plan es perfecto, su plan es bendito, su plan es grande. Entonces, Él nos manda y nos da las instrucciones, decretos y estatutos, sirve para bendecirnos, para alcanzar las promesas. Ese es el fin de sus mandatos, decretos y estatutos, que podamos alcanzar, por ejemplo, como cristianos, la vida eterna, alcanzar a llegar al cielo con Él, a ocupar esos lugares celestiales que Él ya tiene preparado para nosotros y que ha predestinado desde los comienzos de los tiempos. Como cristianos, hermanos preciosos, debemos escuchar también la voz de Cristo a través de su palabra, a través de obra y vida que Él tuvo en esta tierra. Debemos escuchar a Jesús y debemos obedecerlo para que seamos verdaderos cristianos. Mira, debemos dedicar tiempo cada mañana a buscar la dirección del Señor por medio de su palabra y oración. A veces, hermanos, no nos damos tiempo para escuchar la voz. Planificamos, hoy voy a hacer, te levantas, ya tienes todo, ya planificaste en la noche, si es que lo haces, o en la mañana, ¿qué voy a hacer? Te estás bañando, estás pensando, estás planificando todo lo que vas a hacer en el día y te olvidas de pedir que Dios sea el que planifique tu vida, que Dios sea el que dirija tu vida, que Dios sea el que te lleve a hacer las cosas, te motive a hacer las cosas. O sea, que el punto de partida sea la voluntad de Dios, el plan de Dios, la dirección de Dios. Nos olvidamos y hacemos nuestra voluntad. Por eso a veces estamos pagando grandes consecuencias, porque en ningún momento de nuestra vida nos hemos hecho un tiempo, un espacio para consultar a Dios. Eso debe ser cada mañana, hermano precioso. Por eso lo apunté hoy acá y no quiero que pasarlo desapercibido. Dice, debemos dedicar tiempo cada mañana a buscar la dirección del Señor por medio de su palabra y oración. Amén. Ahora, eso, hermano, no significa que nosotros no podamos trazar planes, hacer planes. No, lo que significa es que tus planes que tú tengas en tu vida, su base, su origen, debe ser la dirección y la voluntad de Dios. No está mal hacer planes, pero lo que yo te digo hoy, que esos planes pasen por el filtro de Dios, pasen, que sean filtrados por la dirección y la voluntad de Dios. Y cuando así es, hermano precioso, te garantiza el éxito, te garantiza un resultado positivo, un resultado benéfico para la vida tuya y la vida de tus seres amados y de general, porque tú y yo somos bendiciones, hermanos, como hijos de Dios somos bendiciones en este mundo. Si no escuchas al Señor, no lo seguirás. Si no escuchamos a Dios, si no escuchamos a Cristo, no escuchamos a Dios, no escuchamos la voz de Dios, hermano precioso, muy difícilmente vas a confiar y mucho menos vas a seguir. Y por lo tanto, si no escuchas, no confías, y si no confías, no sigues, no obedeces a Dios. Y por eso, muchas de las consecuencias, hermano, de lo que hoy estamos viviendo, te puedo asegurar que la mayoría de las cosas que estamos viviendo como consecuencias negativas a nuestra vida es porque tomamos decisiones sin haber consultado al Señor, sin haber escuchado la voz de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? Hermano precioso, nos habla a través de la palabra, a través de nuestros líderes espirituales, pero el que dirige todo ello es el Espíritu Santo de Dios. Roguemos pues al Padre para que Él, a través de su gracia, misericordia e infinito amor, ¿sí?,
y a través del Espíritu Santo podamos ser guiados a su palabra y nos pueda abrir los oídos y los ojos al entendimiento, los oídos y los ojos a su voluntad, a sus mandatos, decretos y estatutos. Bueno, eso es el primer requisito. El segundo requisito para caminar por fe es confiar en Dios. Confiar en Dios. Vayamos en Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Te lo voy a repetir nuevamente, me encanta esta parte. Génesis 12, capítulo 4, porque se puede leer muy rápido, hermano, pero, híjola, tiene muchísimas implicaciones. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermano precioso, Abraham confió en Dios, pero esta palabra confiar en Dios implica que él dejó muchas cosas, hermano. Confiar en Dios significa hacer la voluntad de Dios, aun cuando tengas que dejar muchas cosas en tu vida, aun cuando tengas que dejar el confort. Mira, Abraham dice la palabra, si tú lo lees y lo escudriñas un poco mejor, vas a ver que Abraham no era una persona pobre o mendigo que anduviera por ahí, no era una persona que tenía una estabilidad familiar, vivía con sus padres, había nacido en esa tierra, tenía familiares, muy seguramente amigos, relaciones de comercio, porque dice que tenía bienes, tenía animales, tenía inclusive sirvientes. Él era una persona próspera, económicamente hablando, y dejar todo, tal vez sus negocios, su familia, sus hermanos, todo, por irse a una tierra en la que no conocía, en una tierra que ni siquiera se le había mostrado. No cabe duda que requería verdadero valor y sobre todo verdadera confianza en Dios para que él tuviera el valor de poder dejar todo eso, la comodidad, el confort. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha estado llamando a hacer algo y nosotros no hemos querido obedecer porque no queremos dejar nuestro confort, porque no queremos dejar esos parientes o esas relaciones que inclusive son maléficas para nuestras vidas, son tóxicas para nuestras vidas y no queremos? Pero acá Dios, Abraham decidió dejar todo ello. Había también, hermano, tenía que caminar, y en ese camino muy seguramente era un camino en el que había peligros, inseguridad. Era una gran incertidumbre con la que se iba a enfrentar o se estaba enfrentando Abraham desde el inicio, hacia dónde iba a caminar, si le iba a alcanzar los víveres, si las personas, qué peligro se podía encontrar en el camino. Pero todo eso, hermano, fue poco, porque al final él decide obedecer. Dice aquí, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermanos, no hubo poder humano, poder natural, ninguna circunstancia impidió que Abraham cumpliera la voluntad de obedeciera. Pero ¿cuál fue ese punto? ¿Cuál fue lo que provocó que Abraham diera ese paso de fe, que caminara por fe? Confianza en Dios. Y la confianza en Dios se traduce en fe. Escuchó, y por escuchar la palabra de Dios, su fe se activó. Su fe se activó, hermano precioso. Tenía 75 años. O sea, hermano, había, de verdad, si nos ponemos a pensar y a ver por la vista, como te decía, muy difícil. Es más, podría ser imposible que Abraham hubiese dado obediencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Pero como él no vio por vista y no caminaba por vista, sino caminaba por fe, caminaba con la confianza de Dios, eso provocó en él obedecer. Él provocó en él confiar, y la confianza dar ese paso, caminar hacia lo que Dios le había
prometido para llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de Canaán donde fluye la leche y la miel. Hermano precioso, déjame decirte que no siempre Dios te va a mostrar hacia dónde te va a llevar. No siempre Dios te va a mostrar. A veces nosotros queremos que Dios ya nos muestre cada etapa, cada paso de nuestro plan, y nosotros nos sentamos y analizamos, queremos analizar y decirle a Dios sí o no. Dios es el Todopoderoso, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Heme aquí, Señor, envíame a mí, es lo que debemos de dar respuesta si verdaderamente tenemos confianza en Él y si verdaderamente sabemos y estamos seguros que estamos escuchando la voz de Dios. Es confiar y heme aquí, Señor, sí, Señor. Porque, hermano, Dios no vamos a poderlo condicionar, ni Él está, sus caminos y nuestros caminos son tan lejanos como la distancia de la tierra al cielo. Y lo que Dios nos manda no es a entender, a ver, sino Dios nos manda a obedecerle. No siempre Dios, hermano precioso, te va a mandar, te va a mostrar hacia dónde Dios te quiere mandar o hacia dónde Dios quiere que llegues. Pero lo que sí te puedo indicar que es una tierra donde fluye la leche y la miel, donde va a haber bendición. Amén. Es fácil seguir a Dios cuando todo nos parece razonable y no corremos riesgo. Amén. Dios es fácil seguir cuando todo es visible y cuando todo es razonable, y aparte de que es visible y es razonable hacia donde Dios nos quiere llevar, aparte no corremos ningún riesgo, pues que es muy cómodo, cualquiera lo hace y es muy fácil, porque hay veces que Dios así también te lo hace ver y te lo hace llegar, pero no siempre es así, porque cuando empieza a haber incertidumbre, cuando empieza a haber dudas en nosotros, hermano precioso, es cuando nuestra obediencia empieza a flaquear y empezamos a desobedecer. Pero si andamos por fe, no nos vamos a perder, sino que vamos a llegar a la tierra prometida en donde fluye la leche y la miel. Amén, hermano. Una manera de poder medir nuestro crecimiento espiritual es precisamente analizándonos hasta qué punto nosotros podemos obedecer y confiar en Dios sin siquiera ver hacia dónde vamos a ir. O sea, una de las formas de que tú puedes valorar tu crecimiento espiritual es sabiendo hasta qué grado tú estás dispuesto a caminar sin que veas. A qué grado estás tú a caminar sin que hayas visto, y aun cuando sea totalmente contradictorio a tus intereses, totalmente contradictorio a tu confort, totalmente contradictorio a tu entendimiento o a tu razonamiento. ¿Amén? El tercer punto o el tercer requisito, hermano, que necesitamos es precisamente lo que te vengo hablando, y que está concomitente, está unido todo esto, y es la obediencia a Dios. Mira, hermano, no podemos obedecer a Dios si no hemos escuchado la voz de Dios y si no hemos confiado en Dios. Para poder obedecer necesitamos primero haber escuchado la voz de Dios, en qué nos está mandando. Segundo, haber confiado en esa. Tú no puedes obedecer a alguien o a algo en el que no confías o en lo que no confías. Entonces, hermanos, necesitamos tener la voz, los oídos audibles, los oídos limpios para oír la voz de Dios, el corazón para confiar, un corazón sincero, verdadero y lleno de confianza en Dios para poder obedecer. Veamos en Génesis capítulo 12, versículos del 4 al 5. Dice la palabra: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. O sea,
y a la tierra de Canaán llegaron. Amén, hermano. Después de haber escuchado la voz de Dios, Abraham confió y como consecuencia de eso, Abraham obedeció y como consecuencia de la obediencia, Abraham obtuvo la tierra prometida. Llegó. Aquí nos demuestra que cuando hay obediencia, hay bendición de Dios, hay protección de Dios, hay provisión de Dios, hay dirección de Dios, hay todo lo que tú vas a necesitar en ese caminar, Dios te lo provee. Aquí dice rápidamente de la palabra, lo dice muy rápido, que Abraham dice salió para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, punto. Nunca te explica toda esa travesía, con qué se enfrentó, qué tuvo que pasar. Seguramente hubieron peligros, inseguridades, incertidumbres, carencias. Pero hermano precioso, lo que aquí la palabra te quiere decir es que todo eso Dios proveyó, porque tan es así que Abraham y Sara y Lot y todos los que lo acompañaban llegaron a la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel. Es decir, que cuando nosotros obedecemos, se abren las ventanas y las puertas del cielo para que se derrame sobre nosotros el favor de Dios y con ello todas y cada una de las bendiciones y de las provisiones que necesitamos, desde su dirección, protección, hasta su fuerza, hasta su valentía para poder alcanzar las promesas de Dios que son maravillosas y grandiosas. Hermano precioso, para nuestra vida cristiana y para nuestra vida de fe es crucial, es indispensable tener una obediencia, una vida de obediencia, porque si no obedeces, hermano, es porque no tienes fe. Y como lo decía en la prédica anterior, es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible ser obedientes. Es necesario que obedezcamos, es necesario que nuestras vidas estén basadas en la voluntad de Dios, y cuando tu vida se basa en la voluntad de Dios, entonces quiere decir que eres una persona, eres un hijo de Dios obediente, ¿no? Dice, pues es importante que hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. La mayoría de las cosas que hoy vivimos es consecuencia o es resultado de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Queremos tener una vida de prosperidad, una vida de salud, una vida de obediencia, una vida de fidelidad a Dios, una vida cristiana verdaderamente, tenemos que obedecer. Si obedecemos al Señor, hermano precioso, si obedecemos al Señor, vamos a entonces caminar por fe y no por vista. Y nos convertiremos en verdaderos hijos de Él, nos convertiremos en verdaderos cristianos y su voluntad se habrá cumplido en la vida de cada uno de nosotros. Entonces te repito, hermano, hermana preciosa, iglesia, y que me escuche, la obediencia es fundamental en nuestras vidas para tener una vida de éxito, una vida de bendición, una vida de prosperidad, en donde las promesas de Dios se cumplen. Y por último punto, ya con esto vamos cerrando, es que el tercer requisito es adorar a Dios. Adorar a Dios. Y veamos la palabra, Génesis capítulo 12, versículos del 7 al 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente del Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén y amén.
Algo que se nos olvida muy frecuentemente, hermanos preciosos, es que cuando ya recibimos la bendición de Dios se nos olvida tener un corazón agradecido, entrar con una acción de gracia, entrar a adorar a nuestro Señor, a darle gracias, a adorarle a nuestro Padre, porque lo que hemos logrado y lo que hemos recibido de bendición no es más que por su infinita misericordia, gracia e infinito amor, hermano precioso. A veces pensamos que ya lo que tenemos y lo que hemos logrado se debió a nuestra capacidad intelectual, a nuestra mente, qué vivos somos, qué inteligentes somos, a nuestras fuerzas, cuando la realidad y la verdad es que si algo tenemos y algo somos, es por la gracia y misericordia de Dios, es por el favor de Dios, es por el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí Abraham inmediatamente cuando Jehová se le aparece y dice esta tierra será de tu descendencia, él inmediatamente en agradecimiento, porque él tenía esa fe que así sería, él en agradecimiento levanta un altar y en los altares se llega a adorar, hermano, a alabar, a glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando se dice que Abraham levantó un altar, es decir, agradeció, alabó a Dios muy seguramente. Señor, gracias porque esta tierra no lo he logrado yo, sino tú me lo has dado. Y gracias, Señor, porque esta tierra será de mi descendencia, será bendita. Es bendita porque tú lo bendices. Y entonces ahí se cierra el ciclo de caminar por la fe. Y mira acá Abraham, qué hijo de Dios verdadero era. Aunque te quiero decir que Abraham venía de un pueblo idólatra. Él posiblemente, no estoy asegurando nada, posiblemente en alguna parte, en alguna época de su vida, adoró a dioses falsos. Pero mira, no importa de Dios, no importa de dónde Dios te haya sacado, sino dónde estás y dónde te ha llevado. Dios te ha llevado a un lugar de privilegio, te ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nos ha sentado. Entonces, Abraham se daba cuenta, lo vivía, era parte de su ser y levantó un segundo altar. O sea, verdaderamente era un hombre que alababa y glorificaba el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Levantó uno cuando Dios le dice esta tierra será, y más adelante levanta otro para agradecer que parte o su propósito de llegar a la tierra prometida ya se había cumplido. Que sus ojos habían visto esa tierra que él desde un inicio no lo había logrado ver. Pero lo visible ahora era posible por haber creído en aquello que no le era visible. Lo que ahora él veía había sido logrado, ¿sí?, por creer en aquello que no era visible en el inicio. Es decir, lo que lo llevó a esa tierra y a ese lugar de privilegio fue la fe. Por eso es tan importante que caminemos en la fe, que caminemos por fe. Te vuelvo a repetir las 3 etapas, 3 requisitos que necesitamos para poder andar, para poder caminar por fe y no por vista. Escuchar la voz de Dios, confiar en Dios, obedecerle a Dios y luego adora a Dios. Levántale altares a Dios en tu vida, en tu corazón, desde adentro de tu ser. Levanta la mirada al cielo para decirle, Señor, gracias, adorarle. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega. Señor, tú eres el Creador del cielo, de lo visible e invisible. Tú eres el Señor de mi vida. Todo lo que tengo es tuyo, Señor, pero verdaderamente que sea en adoración, en alabanza. Doy gracias a Dios por esta palabra, estando seguro que esta palabra va a ser rema en los corazones de cada uno de nosotros. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este ejemplo que nos das a través de la vida de Abraham. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestros oídos, limpia nuestros ojos para que podamos ver y oír a través de tu voz audible, Señor, y podamos escuchar esa voz que nos habla, Señor, para poder
ver con los ojos espirituales, Señor, cuál es esa voluntad agradable y perfecta tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar en ti, Padre, para poder dar ese paso de obediencia hacia tu voluntad, hacia tus mandatos, decretos, estatutos, hacia lo que es bueno y es agradable y perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor. Confesamos ante ti que hemos caído en rebeldía, en desobediencia, que no hemos sabido escuchar tu voz, que hemos escuchado más la voz del hombre, la voz interior de nosotros mismos, la voz de la gente, la voz del mundo, antes de escuchar tu voz. Por eso no hemos confiado en ti, menos obedecido. Hemos caído en pecado, rebelión y inequidades, Señor. Pero hoy venimos con un corazón arrepentido a pedirte perdón y a pedirte, Señor, que nos ayudes a escuchar la voz tuya, a confiar en ella y a obedecerte, Señor. Y después, Padre bendito de la gloria, o juntamente con ello, adorarte. Que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Todo ello te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano precioso, te mando un abrazo, un saludo. Seguimos luchando con las armas de la milicia que son poderosas en Dios. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que tu fe no sea desafío y sabes que te amo en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios poderoso.